Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tanto que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron en el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás vimos cosa parecida. Bien, vamos a hacer ahora el análisis de este texto. Yo los invito para que también ustedes en casa con toda tranquilidad puedan volver a hacer otra lectura, ahora sí teniendo en cuenta los personajes, los diálogos de ellos, tratando de ubicar lo que ya explicamos en el contexto, cuál es la enfermedad y cuál es la dolencia que sufre este enfermo, este personaje de nuestro evangelio. Vamos a ubicar cuántas veces el número 4, ¿no? El evangelista juega con el número 4, dónde lo ubicamos, quiénes son, etc. La casa es mencionada en diversas ocasiones. ¿Qué significa la casa? ¿Qué te llama a ti la atención? ¿Verdad? Haz este ejercicio, ¿verdad? Me llamó a mí la atención esto. Haz una reflexión inicial después de abordar este pasaje. Bueno, ya harás o complementarás tu reflexión inicial. Bien, vamos entonces a hacer este análisis breve de este texto. Nos encontramos con que hay un cambio de escena. Dice: entró de nuevo en Cafarnaún. Estaba en otro sitio, aquí hay un cambio de escena, ya está en otro lado, en otro momento, en otro día, etc. La primera mención de la casa, dice: se había corrido la voz de que él estaba en casa. Después viene la multitud, junto con la multitud viene un paralítico. Hacen malabares para poder entregárselo, y entonces hay algo interesante que dice que Jesús, viendo su fe, entonces hay una virtud, hay un valor universal que se manifiesta allí, que es el valor de la fe y el valor de la solidaridad. La fe como punto indispensable en la vida del cristiano y la solidaridad como un valor universal, ¿ya? Me llama también a mí la atención en todo el texto cómo el tema del perdón va a ser fundamental y va a ser como ese hilo conductor. Vamos a adelantarnos un poquito. El perdón tiene que ser elemental, básico para poder rehacer la vida. Si no, va a ser muy difícil, muy difícil. Vamos entonces a ver este esquema de la casa. Dice que se corre la voz de que estaba en casa. Esta misma casa es la que ellos empiezan a destechar, abren el techo, etc. Lo descuelgan a él.
Primero, ¿quién es este enfermo? ¿Quién es? No se dice su nombre. Simplemente dice que fue llevado entre 4 y estaba dentro de una multitud y estaba en una casa. Es interesante porque uno de los rasgos interesantes dentro del texto bíblico es que no tienen identidad. Este paralítico no tiene identidad propia, no es que hayan dicho, hoy trajeron a Rufo, trajeron a Tomás, o trajeron a Elías, trajeron a Juan, trajeron a un paralítico. Y es allí donde nosotros podemos insertarnos también, porque hay una parálisis en la cual también estamos sufriendo nosotros. Entonces, vamos a ver. Primero, la casa. Es allí, en este lugar, donde Jesús manifiesta la presencia del reino, ¿verdad? Más adelante llegará a considerarse como la sustitución de la sinagoga. La sinagoga es el lugar de la asamblea donde se reúnen todos, se explica la escritura, comparten juntos los rezos, las oraciones a Dios, etc. Bueno, vamos, es el lugar de encuentro del pueblo judío con Yahvé Dios. Sin embargo, aquí la casa irá representando la sustitución de esta sinagoga. Hay un rompimiento en un momento de la historia, un rompimiento entre el pueblo judío y los cristianos nacientes. Entonces los judíos los rechazan y ellos empiezan a reunirse en casas. Estamos hablando de los primeros años de la vida del pueblo cristiano, esa iglesia naciente. Empiezan. Entonces uno de los elementos era la casa. Es ahí donde, por ejemplo, los primeros cristianos ya celebraban en las casas, compartían el pan y la palabra. Nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 46, escuchamos precisamente esto, cómo se reúnen para partir el pan, ¿verdad? Compartir la palabra, fraccionar el pan, etc. Este lugar, oikos en griego, significa la lugar de reunión o la comunidad reunida, la casa, etc. Entonces será interesante porque es la nueva iglesia, ¿eh? La iglesia que se viene formando. Y la comunidad cristiana de Marcos necesita entender eso, porque se sienten excluidos, se sienten con la misión de formar un nuevo estilo de vida a la manera de Jesús. Entonces tienen que apartarse de ahí. Ya lo habíamos mencionado, la universalidad. El evangelista en este relato juega con el número 4. 4 son los portadores, 4 veces se menciona la camilla, los pecados, se menciona esta palabra pecados, pecadores, se menciona 4 veces también en el texto. Hay un signo de universalidad, ¿verdad? Y al ser signo de universalidad se toma en cuenta la comunidad pagana. De hecho, Marcos se dirige también a esa comunidad pagana, ¿verdad? Ahora, la casa destechada, símbolo de una nueva casa, de un nuevo lugar donde se puede manifestar el perdón de Dios, donde Dios hace su obra, es el nuevo templo. Ya el libro de los Reyes nos habla de eso. El primer libro de los Reyes, con Salomón, en el capítulo 8, se nos habla de este templo, desde donde se va a otorgar el perdón de Dios. Ya no es un acto ritualista el que se va a ejercer dentro de ella. No, la iglesia tiene que caracterizarse precisamente por eso, por otorgar el perdón, no negarlo, es abrazar a aquel que lo necesita. Entonces, es interesante, dice que destecharon la casa. Un elemento cultural o dato cultural es esa, ¿verdad? Las casas y los techos sobre todo estaban construidas con vigas, con traves, que estaban cubiertas con materiales de relleno,
heno, ramas entrelazadas, barro, etc. Son elementos propios de la época. El evangelista San Marcos nos menciona en el versículo 5, tus pecados te son perdonados, aludiendo con ello al Eclesiástico capítulo 38, versículos del 1 al 5. Entonces hay una crítica silenciosa, no piden explicaciones, dan un juicio definitivo y juzgan con absoluta seguridad. Y a lo largo del texto evangélico, en las confrontaciones con los herodianos, con los fariseos, con los saduceos, siempre habrá una crítica con respecto a las enseñanzas, a las prácticas, a los milagros, a las curaciones de Jesús y con respecto a la ley, a lo que ellos como pueblo judío, como autoridad religiosa, pensaban que era lo mejor. Ahora, ¿por qué tanto la crítica hacia Jesús? Hay un dato que es propio de la cultura mediterránea de los primeros siglos, en donde el honor es un bien limitado y este solamente se consigue si alguien más lo ha perdido. Por lo tanto, esto deriva en envidias, deriva en presión por que el otro puede equivocarse, comentarios hostiles. Entonces hay ciertos elementos allí. Ahora bien, el texto menciona cómo Jesús llega a ejercer la autoridad por encima del pecado. No es el pecado el que está por arriba de Dios, es Dios que está por encima de dicho pecado, porque así es como Jesús presenta a Dios. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, entonces Jesús dice, toma ese argumento y entonces dice, ¿qué es más fácil? Pues tus pecados son perdonados y además toma tu camilla y anda. Por lo tanto, Jesús borra el pecado, es decir, el pasado, para otorgarle una vida nueva desde Jesús. Entonces este hombre está privado de vida, está incapacitado, no puede moverse por sí solo. Entonces lo que necesita es recuperar dicha movilidad a través del perdón, a través del borrar su mismo pasado, ese pasado que muchas veces llega a pesar demasiado. La camilla viene a representar o viene a ser figura de un pasado que en muchas ocasiones oprime al ser humano y lo tiene atado a él. Entonces es muy curioso porque la experiencia personal y experiencia compartida de muchas otras personas es así. A veces queremos hacer algo, pero hay un no sé qué que nos impide. Bueno, ese no sé qué, ese que la gente no sabe el motivo del por qué, tiene mucho que ver con nuestra historia de vida. Tiene que ver con heridas del pasado, con emociones, con sentimientos no sanados, o en muchas ocasiones los hemos tapado, ¿verdad? Nos hemos cohibido frente a estas emociones, no les hemos dado un cauce, un arreglo, y estos vienen a salir en el momento presente, ¿verdad? Entonces, una vez que Cristo Jesús sana a esta persona, le convierte, le hace un hombre libre, tiene una libertad de movimiento y ahora sí puede disponer de su vida. Entonces, un elemento importante, el perdón. Primero, es Dios quien otorga. Segundo, es el prójimo con el perdón con el prójimo y el restablecimiento con la sociedad, que es esta parte de la enfermedad dolencia. La dolencia es aquella que le expulsa, le margina de una sociedad. Entonces esa reconciliación con la otra persona, con el prójimo, le ayuda a poder insertarse nuevamente en la sociedad. Y al final, el perdón con uno mismo. Cuando uno se ha sentido perdonado, entonces de esa misma manera ve la vida, desde la misericordia, desde el perdón, desde la sanación, ¿verdad? No es fácil vivir un proceso de perdón, no es fácil perdonar, no es fácil perdonarse y no es fácil pedir perdón. Sin embargo, son criterios que todo discípulo tiene que vivir en su vida y asimilarlo como punto importantísimo para el seguimiento del Mesías.
del Maestro, del Hijo de Dios. Bueno, hasta aquí esta reflexión. Vamos al siguiente capítulo.